Estimados estudiantes, la clase del día de hoy trabajaremos sobre ejercicios relacionados con movimiento rectilíneo uniforme, pero ya con un poquito más de dificultad. Bueno, el primer problema dice lo siguiente. Dos móviles parten de un mismo punto en direcciones opuestas con velocidades de 10 metros por segundo y 12 metros por segundo. Entonces, dentro de los datos tenemos una velocidad V1, ¿sí?, de 10 metros por segundo, de 10 metros, vamos a poner de esta manera, con la cuestión del espacio, y una velocidad 2 de 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Algo muy importante de este problema es que ambos parten de un mismo punto con direcciones opuestas, ¿no? Y obviamente estamos con diferentes velocidades. La pregunta dice, ¿qué distancia hay entre ellos? Por lo tanto, hablamos de un espacio o distancia, sería la incógnita, al cabo de 2 minutos. Entonces tenemos un tiempo de 2 minutos. Perfecto, entonces estos son los datos del problema. Para entenderlo de la mejor manera es necesario graficarlo, ¿no? Entonces vamos a partir de un punto común para ambos. Pongamos aquí el punto P, ¿ya? Voy a llamar de esta manera punto P. Me dicen que parten en direcciones opuestas. Entonces eso quiere decir que en un caso, un móvil, vamos a dibujar su dirección, se irá hacia la izquierda, ¿sí? Pongamos aquí, pongamos el móvil 1, velocidad 1, ¿ya? Móvil 1, velocidad 1. Y en el caso del móvil 2, nos habla que va en la otra dirección, ¿no? Direcciones opuestas, por lo tanto, tendríamos que dibujar de esta manera, ¿no? Muy bien, velocidad 2, o el móvil 2. Ahora, esto sería una primera parte para comprender el problema, cómo se inicia el mismo, ¿cierto? Pero ahora me dice que calcule la distancia entre ellos cuando han transcurrido 2 minutos. ¿Eso qué significa? Que después de 2 minutos es obvio imaginarse que los móviles habrán avanzado mucho más despacio cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero si nos damos cuenta aquí, las velocidades de los dos son distintas. De hecho, uno es mayor que el otro. Entonces, si ambos partieron a la vez, desde el mismo punto, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, al cabo de 2 minutos, cuando transcurrieron 2 minutos, siguiendo esas mismas direcciones, es lógico pensar que el móvil 2 habrá recorrido más espacio que el móvil 1, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a graficar. Perdón, bueno. Entonces, vamos a tener el punto P nuevamente como una base, pero ahora voy a dibujar desde distinto color cada uno de los móviles. Entonces, vamos a suponer que han transcurrido 2 minutos desde el punto P. Entonces, hacia acá, el móvil 1 habrá recorrido mucho más espacio, ¿no es cierto?, que al principio. Entonces, aquí ponemos velocidad 1, ¿ya? Sería entonces el dato de los 10 metros por segundo. Vamos a suponer que han transcurrido ya los 2 minutos, ¿no es cierto? Muy bien. Y en el caso del móvil 2, que tiene una velocidad más alta que el móvil 1, ¿sí? Como les había mencionado, es lógico que habrá recorrido mucho más espacio que el móvil 1. Entonces vamos a poner aquí velocidad 2. Velocidad 2 es igual a 12 metros por segundo. Perfecto. Muy bien. Supongamos que justo en este instante, en estos puntos en donde están las flechas, han transcurrido los 2 minutos. Vamos a suponer que les decimos que se detengan justo en ese punto, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la distancia entre ellos al cabo de los 2 minutos? Entonces, si nos damos cuenta, la distancia vendría a ser desde este punto hasta este punto de acá, ¿no es cierto?, que sería la distancia entre ambos móviles. Yo tendría entonces que medir todo este tramo que tengo aquí. Ese sería el espacio entre los dos móviles, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que en el punto P, que le voy a dibujar aquí, ¿sí?, es como un punto de cálculo para yo tener en cuenta que son dos espacios en definitiva, ¿no es cierto?
Entonces, sabemos muy bien que si el móvil 1 se movió con una velocidad de 10 metros por segundo, es lógico pensar que recorrió un espacio también, ¿no es cierto? Que le vamos a llamar espacio 1. Entonces, el espacio 1 es todo lo que corresponde al móvil 1, ¿sí? Velocidad, 10 metros por segundo, y el tiempo que es común para ambos, 2 minutos, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del móvil 2, también vemos que he recorrido un espacio 2. Pero como les había mencionado hace unos minutos atrás, el espacio 2 va a ser más grande que el espacio 1. Y la razón es que la velocidad es más alta que el móvil 1, ¿cierto? Entonces, así hayan recorrido el mismo tiempo, al variar las velocidades, los espacios van a variar. Perfecto, entonces, si me piden calcular el espacio entre los dos móviles, sería toda esta línea tomate que tengo aquí. Si yo quisiera armar una ecuación para demostrar el espacio entre los dos móviles, la ecuación tendría que involucrar a ambos espacios, ¿no es cierto? Entonces voy a llamarle un espacio total. Un espacio total sería igual al espacio 1 más el espacio 2. Entonces, si yo calculo primero cada uno de los espacios, esos resultados me van a dar como consecuencia lo siguiente, que el espacio 2 va a ser más grande que el espacio 1, pero el espacio de punto a punto, o el espacio entre ellos, será todo este tramo, toda esta trayectoria que le he dibujado aquí con línea tomate, nos dará como resultado que al sumarse el espacio 1 más el espacio 2, me va a dar la distancia o el espacio entre ambos móviles cuando ha transcurrido 2 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular cada uno de los espacios por separado, luego unir sus resultados sumándole y obtendremos la respuesta al problema, ¿sí? Eso lo haremos en el siguiente paso. Voy a tratar de borrar esto para continuar con la parte netamente ya de los cálculos matemáticos a continuación. Perfecto. Entonces, vamos a calcular por separado, como habíamos mencionado, el espacio 1. El espacio 1 estaría conformado por velocidad por tiempo. Velocidad por el tiempo. Pero recordemos que al ser el móvil 1, voy a ponerle velocidad 1. Y en el caso del espacio 2 también será velocidad por el tiempo, ¿no? Pero a diferencia del 1, este es el móvil 2, velocidad 2 por el tiempo. Entonces, estamos trabajando ya con las fórmulas del movimiento uniforme. Nótese una cosa importante, que los dos móviles están con velocidad constante. Ahora entonces, calculemos cada uno de los datos de espacio 1, por lo tanto, es igual velocidad 1, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Esta vez sí vamos a poner en forma de fracción para darnos cuenta de las unidades que tienen que ser simplificadas. 10 metros por segundo y multiplicado por el tiempo, que son los 2 minutos, ¿no? Pero ojo con esto, cuando hablamos del tiempo, tienen que cuadrar las unidades, ¿no es cierto? Y las velocidades nos vienen en metros por segundo. Vean, la unidad del tiempo del segundo, pero aquí el tiempo dentro de los datos me da en minutos. Entonces, esta cantidad de aquí, 2 minutos, tendría que llevarle a ¿qué? A los segundos, ¿no es cierto? Voy a transformar entonces los 2 minutos a segundos, y sabiendo que un minuto es equivalente a 60 segundos, 2 minutos serán 120 segundos, ¿no es cierto? No hace falta ningún cálculo complicado para resolver eso. Entonces tenemos los 120 segundos. Perfecto. Una vez que ubicamos estos datos, puedo yo simplificarlos, los segundos con los segundos, numerador y denominador. Perfecto. Entonces, en este caso, el espacio 1 nos dará como resultado 10 por 120, me quedaría 1200 metros. 1200 metros. Perfecto. Este es el espacio recorrido por el móvil 1 una vez que han transcurrido los 2 minutos o su equivalente 120 segundos. De hecho, podremos decir que el móvil 1 se encuentra justo en este punto. ¿Ya? Justo en este punto. En el caso del móvil 2, al trasladar sus números a la fórmula, espacio 2 es igual a la velocidad del móvil 2, 12 metros por segundo, 12 metros por segundo. De igual manera que en el otro caso vamos a ponerle la línea de fracción.
quedaría 12 metros por segundo, multiplicado exactamente por el mismo tiempo. Recordemos que los 120 segundos aplica a ambos móviles, ¿no? 120 segundos. De igual manera podemos simplificar las unidades. Se van los segundos con los segundos. Y al realizar la multiplicación de 12 por 120, nos da un espacio de 1440 metros recorridos por el móvil 2. 1440 metros. Es decir, si nos vamos al gráfico, el móvil 2 estaría en este punto. Y vamos a comparar nuestros resultados con la parte teórica. Si nosotros recordamos, habíamos planificado el problema y deduciendo el mismo, según el gráfico, nos dábamos cuenta que el espacio 1 era más pequeño que el espacio 2, ¿no es cierto? Entonces, si analizamos los datos numéricos, 1200 metros y 1440 metros, estamos bien con el gráfico y con el planteamiento del problema, ¿no es cierto? Es obvio que el espacio 2 es mucho más grande que el espacio 1 debido a que sus velocidades son distintas. Es más alta la velocidad del móvil 2. Para terminar, me piden calcular la distancia entre los dos móviles. Entonces, habíamos planificado que esta distancia, la trayectoria que he dibujado aquí con línea de tomate, es la consecuencia de sumar el espacio 1 más el espacio 2. Yo podría hallar entonces la distancia total entre un móvil y el otro, sumando los dos espacios. Por lo tanto, me quedaría que el espacio total es igual a la suma de cada uno de los espacios. 1200 metros, que vendría a ser el espacio recorrido por el móvil 1, más los 1440 metros del móvil 2, lo que me da como consecuencia, si nosotros sumamos, un espacio total de 2640 metros, que sería la distancia entre los dos móviles, ¿no es cierto? Entonces, esta respuesta de aquí debería ser la respuesta final al problema. Los 2640 metros es la distancia desde este punto a este punto. La distancia entre los dos móviles. Para este segundo problema, los datos dicen lo siguiente. Por un punto P de una pista recta, dos móviles A y B pasan simultáneamente con velocidades de 10 metros por segundo y 12 metros por segundo. Entonces vamos a coger los datos de la velocidad. Velocidad 1, 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Y la velocidad del móvil 2 tenemos de 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Perfecto. En la misma dirección. A diferencia del problema anterior, estos van en la misma dirección. La pregunta dice lo siguiente. Después de 5 minutos, por lo tanto tenemos aquí un tiempo de 5 minutos. Tiempo de 5 minutos. ¿Qué distancia separa los móviles? Entonces también estamos con un cálculo que nos permita sacar el espacio entre los dos móviles. Muy bien, aquí tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos dice específicamente el problema. Es muy importante nosotros plantearnos en nuestra mente o imaginarnos cómo sería el problema. Vamos nuevamente a repetir el enunciado, ¿no? Me dice por un punto P de una pista recta, dos móviles A y B pasan simultáneamente con velocidades de 10 y 12 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a situar un punto P y vamos a suponer, pongamos aquí el punto P, ¿correcto? Vamos a suponer que son vehículos los móviles. Entonces, en un vehículo, pongámosle aquí entonces el vehículo, en este punto de aquí, ¿ya? Vamos a, el móvil 1, vamos a ponerle A, ¿ya? Y el otro móvil, voy a ponerle acá, que se va a llamar B. Perfecto. O hagamos de diferente color para
tener una diferencia entre los dos móviles, ¿no? Entonces pongamos aquí el móvil B. Muy bien, el móvil B. Perfecto. Este es el punto P, la referencia, ¿sí? Por este punto pasan ambos móviles en esta dirección. Se van en la misma dirección, hacia la derecha, ¿no? En el caso del móvil A, nos habla que tiene una velocidad, pongamos velocidad 1, de 10 metros por segundo. ¿Ya? 10 metros por segundo. Y en el caso del móvil 2, tenemos una velocidad un poquito más alta, ¿no es cierto? Velocidad 2, pongamos, igual a 12 metros por segundo. 12 metros por segundo. Perfecto. Entonces, si ambos se pasan justo por el punto P, exactamente al mismo tiempo, pero vean luego qué es lo que pasa con las velocidades. Sí, son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que al cabo de cualquier tiempo que nos pongan, siempre el móvil 2, al tener una mayor velocidad, avanzará mucho más despacio que el móvil 1 que tiene una menor velocidad. ¿Entendido? Entonces, si yo dibujo las trayectorias de cada uno de los móviles, en el caso del móvil A, tu trayectoria sería de esa manera, ¿no es cierto? Entonces viene ese móvil A y supongamos que en 5 minutos justo marca en este punto de aquí. ¿Ya? Voy a poner la flechita que me indica únicamente la dirección del móvil A. Vamos a suponer que en este punto son justo los 5 minutos. ¿Entendido? Pero para el móvil B no será este mismo punto. Porque al tener mayor velocidad es obvio que avanzó mucho más despacio en la misma cantidad de tiempo. Entonces, si yo dibujo la trayectoria rectilínea del móvil B, por obvias razones, por lógica, sería mucho más largo el espacio. ¿Entendido? Entonces vamos a que cuadrar el espacio. Quiero que salga muy bien las gráficas, por eso me muevo un poquito. Perfecto. Vamos a suponer entonces que aquí, en este punto, el móvil B se encuentra exactamente a los 5 minutos. Entonces, nos damos cuenta que las trayectorias de ambos son rectilíneas en la misma dirección por sus flechas, pero también nos damos cuenta que sus espacios son distintos. Y esto es lógico pensar porque sus velocidades también son distintas. La una es más baja que la otra. De eso se deriva que sus espacios también sean completamente distintos. Ahora, me piden calcular el espacio entre los dos móviles. Si nos damos cuenta, voy a dibujar la carretera que va a partir desde el punto P, para que tener una base también con el punto P, ¿correcto? Entonces, voy a dibujar, la carretera sigue de lado, como es obvio. ¿Ya? Entonces, para que sea una referencia, si nos damos cuenta, el espacio que ha recorrido el móvil A, llamémosle espacio de A, está representado por la línea morada, ¿no es cierto? Este es el espacio del A. Todo lo que ha recorrido en estos 5 minutos. Y el espacio del B, el espacio B, es todo esta línea desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta que los dos espacios son completamente diferentes. Pero aquí hay una cosa interesante. Si el móvil A, y haciendo como referencia el camino, si el móvil A avanzó hasta este punto de aquí, justo hasta este punto de aquí, y el móvil B avanzó hasta acá, ¿cómo sacaríamos las distancias entre los dos móviles? Vean, el uno se encuentra en este punto y el otro se encuentra en este punto de aquí. ¿Cómo creen que se sacarían las distancias entre los dos? De hecho, gráficamente esas distancias estarían representadas solamente en este espacio de aquí, acá. ¿Entendido? Este espacio de aquí sería el espacio entre los móviles. Pongamos aquí móvil. Móviles pongamos, ¿ya? Móviles. Móviles. Perfecto. Este espacio es el que yo quiero determinar, porque justo a los 5 minutos el móvil A avanzó hasta aquí, pero el móvil B se desplazó mucho más despacio. Entonces, si yo quiero sacar la distancia de los dos móviles,
cuando transcurrió ese tiempo, sería únicamente este espacio pequeñito de aquí. ¿Cómo obtengo ese espacio pequeñito de ahí? Fácil, ¿no es cierto? Si yo quiero obtener el espacio entre los móviles, pongamos aquí espacio entre los móviles, solamente voy a poner una M. Si quiero reflejar yo esto en una ecuación, me daría cuenta, si tengo la línea más grande y yo le quito la línea más pequeña, me quedaría obviamente el espacio, este aquí que está reflejado con la letra tomate. Vuelvo a repetir, si yo quisiera sacar el espacio únicamente pequeñito de aquí, cojo el espacio más grande, ¿sí? Le resto el espacio más pequeño del móvil A y me da como consecuencia el espacio de los móviles. Eso es lo que tengo que plantear en la ecuación. Entonces, en letras me quedaría el espacio de B, del móvil B, menos el espacio del A, me da como consecuencia el espacio entre los móviles. ¿Entendido? Entonces, esta es la ecuación en la cual vamos a trabajar. Notando una cosa importante, fijaros también en las unidades. Tenemos el mismo caso que el problema anterior, tenemos en minutos del tiempo, por lo tanto deberíamos pasarle a segundos en una siguiente parte del problema. Entonces vamos a trabajar con base en esta ecuación, en la parte numérica, vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, como habíamos planificado, puesto la ecuación en la parte superior, lo que habíamos planificado es simplemente calcular el espacio de B, que es el más grande, restar el espacio que ha recorrido A, desde este punto hasta este punto, y lo que resta de los dos espacios sería el resultado de los espacios, del espacio entre los móviles. Entonces vamos a calcular como primera parte el espacio de B. Como hablamos del movimiento uniforme, tendríamos entonces espacio de B es igual a velocidad, perdón, es igual a velocidad por el tiempo. Velocidad por el tiempo. Espacio de B, por lo tanto, es equivalente a la velocidad de B, que vendría a ser el móvil 2, ¿no? 12 metros por segundo, 12 metros por segundo, y multiplicado por el tiempo, ya no podríamos ponerle 5 minutos, ¿no es cierto? Sino su equivalente en segundos. Si nosotros conocemos que un minuto es equivalente a 60 segundos, 5 minutos, por regla de 3, sería equivalente a 300 segundos. 300 segundos. Muy bien. Entonces, podemos simplificar las unidades. Se van los segundos con los segundos. Y me queda la multiplicación de 12 por 300. Nos daría como resultado espacio recorrido por B igual 12 por 3 me queda 36 más 2 ceros, 3600 metros. Esto es lo que ha recorrido el móvil B, que tiene obviamente que ser mayor que lo que ha recorrido el móvil A, incluso siendo el mismo espacio de tiempo. Vamos con el cálculo del espacio en A. Para el espacio en A, tenemos entonces espacio en A igual a velocidad por tiempo. Estamos trabajando con el movimiento uniforme, por lo tanto, velocidad por tiempo. Pero en el espacio A, la velocidad cambia, ya que el móvil A se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, pongamos la línea de división, 10 metros por segundo, y multiplicado por la misma cantidad de tiempo. Recordemos que los 5 minutos o su equivalente a los 300 segundos es para ambos móviles, 300 segundos. Perfecto, entonces podemos también simplificar las unidades. Serían los segundos con los segundos, lo que me da un total del espacio A de 3000 metros. De 3000 metros, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer ya para ir cerrando el problema? Tendríamos, obviamente, que aplicar la ecuación que tengo en la parte superior. Ya hemos calculado el espacio del móvil B, hemos calculado hace un momento también el espacio del móvil A. Lo que tendría que hacer es plantear la ecuación que me daría como consecuencia ya el resultado final. Por lo tanto, pongamos aquí espacio entre los móviles
M es igual, según la ecuación que habíamos planificado, espacio de B menos el espacio de A. Sería entonces 3.600 metros, 3.600 metros menos los 3.000 metros. Menos los 3.000 metros. Esto me da como consecuencia, al restarlos, 600 metros. Entonces, los 600 metros, estoy aquí graficando con distinto color, sería el espacio que separa al móvil B del móvil A. Recordemos que el móvil B, una vez que transcurrió toda su trayectoria, se encontraba en este punto de aquí, ¿no es cierto? Y el móvil A en este punto de acá. Entonces, lo que estoy sacando es este espacio pequeñito, 600 metros, que me indica claramente lo que distancia al móvil A del móvil B. Eso sería la solución a este problema. Notamos que tiene un poquito más de complejidad, pero nos ayuda muchísimo un gráfico. En física es importante los gráficos, señoritas, para poder nosotros tener una idea, o lo que les había comentado hace unos minutos atrás, la imaginación también tiene mucho que ver aquí, meternos en el problema, tratar de ubicarnos, en este caso como son móviles, podría ser los vehículos como he utilizado aquí yo para trabajar en el planteamiento del problema. Esto sería todo sobre relación al segundo problema. Vamos a pasar a un tercer problema con un poquito más de grado de dificultad. El tercer problema nos dice lo siguiente el enunciado. Dos móviles parten de un mismo punto con direcciones perpendiculares. Esto es muy importante. Recordemos que son líneas perpendiculares. ¿Cuándo se forma una perpendicular? Bueno, ya vamos a ver en el gráfico cuando planteemos el problema. A ver, dos móviles parten de un mismo punto con direcciones perpendiculares entre sí, con velocidades de 3 metros por segundo y 4 metros por segundo respectivamente. Entonces, vamos a colocar la velocidad 1 de 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, y la velocidad 2, como me plantea el problema, 4 metros por segundo. Listo. Me pregunta lo siguiente. ¿Qué distancia habrán recorrido? Por lo tanto, hablamos del espacio. Perdón, ¿qué distancia habrá entre ellos? Sí, disculpen aquí la pregunta, me equivoqué. ¿Qué distancia habrá entre ellos cuando ha transcurrido 10 segundos? Entonces, ha transcurrido 10 segundos, me pide calcular la distancia entre los dos móviles en el lapso de este tiempo. Perfecto, entonces es importantísimo aquí un gráfico. Una cosa muy importante, a diferencia de los otros problemas, aquí las direcciones de los dos son perpendiculares. Entonces, vamos a poner un punto común. Pongamos este punto P. Nuevamente vamos con el punto P. Este va a ser el punto común de partida para los dos móviles. Me dice que viajan en direcciones perpendiculares. Cuando hablo de la perpendicularidad entre dos rectas, simplemente me tengo que recordar que al cruzar dos rectas, y si entre ellas al cruzarse me dan 90 grados, esos serían rectas perpendiculares. Puedo plantear el problema como si fuera una cruz, pero aquí voy a escoger que el móvil 1 va a irse hacia arriba y el móvil 2 hacia la derecha, ¿correcto? Podríamos también haber escogido el móvil hacia arriba, el 1, y hacia la izquierda, el móvil 2. O también el móvil 1 hacia abajo y el móvil 2 hacia la derecha. En cualquiera de estos dos casos notamos que hay perpendicularidad, ¿no es cierto? Si hago esto y esto. Sí, si hago también acá y acá también hay perpendicularidad, ¿no es cierto? Entonces, he escogido por cuestión de comodidad en el pizarrón que el móvil 1, el de 3 metros por segundo, va a avanzar hacia arriba. Voy a realizar nuevamente con colores para tener la diferencia entre los dos móviles. Entonces, el móvil 1 se va a transportar hacia arriba con una velocidad de 3 metros por segundo. Pongamos aquí entonces velocidad 1, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Y en el caso del móvil 2,
pues había planteado que va a moverse hacia la derecha. ¿Sí? Entonces voy a dibujar hacia acá con una velocidad 2 de 4 metros por segundo. Perfecto. 4 metros por segundo. Muy bien. Entonces tengo los datos del problema. Perfecto. Sabemos hacia dónde va, ¿no? Y nótese una cosa importante, que entre estas dos rectas, la que va hacia arriba y hacia la derecha, hay un ángulo de 90 grados. Es una perpendicularidad entre las dos rectas. Yo vuelvo a repetir, podría haber escogido también que este móvil 2 no se vaya para acá, sino para acá, también tendríamos un ángulo recto. O hacia abajo, también tendríamos un cuadrante de un plano cartesiano, podría ser un ejemplo para comprender este problema. ¿Entendido? Ahora, vean que no hemos tomado para nada en cuenta el tiempo. Ahora vamos a suponer. Vamos a imaginarnos en 10 segundos en dónde estarán los móviles. Es obvio que el móvil 1 habrá recorrido un espacio, ¿sí? El móvil 1 habrá recorrido un espacio, ¿no es cierto? Si dibujo yo con líneas de trazos, vendría a ser por acá. Quizás hasta este punto de aquí habrá recorrido en los 10 segundos. Pero el móvil 2, al llevar mayor velocidad, recorrería obviamente una mayor cantidad de espacio. ¿Entendido? Entonces, el móvil 2 posiblemente, qué sé yo, estará ubicado en un punto más distante. De hecho, las dos distancias entre los móviles no van a ser iguales. Voy a exagerar un poquito con el móvil 2 y voy a ubicar en este punto de aquí. Perfecto. Rectifiquemos también acá esta lista de aquí, hagamos con la regla para que se vea un poquito más presentable el ejercicio. Entonces, el móvil 1, como habíamos mencionado, y es un hecho por lógica que recorrerá menos espacio que el móvil 2. Entonces pongamos esta línea un poquito más hacia acá. Listo. Hasta ahí. Dibujemos. Entonces, en este punto se va a encontrar el móvil 1 y en este punto de acá se va a encontrar el móvil 2 cuando ha transcurrido 10 segundos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué distancia habrá entre los móviles al cabo de este tiempo? Si el móvil 1 está acá y el móvil 2 está en este punto, ¿cómo debería yo dibujar la distancia que los separa? Si nos damos cuenta, la distancia va a ser la unión entre los dos puntos. Entonces, nótese una cosa importante, que aquí vamos a tener que la distancia que se va a medir es desde este punto hasta este punto de acá. ¿Ya? Pongamos con letras, para que se nos sea un poquito más fácil. El móvil 1 va a llegar a este punto, que le vamos a situar como A. Y el móvil 2 va a llegar a este punto, que le vamos a llamar B. Entonces, lo que me piden calcular es esta distancia de aquí, de este espacio, lo estoy poniendo aquí con tomate. ¿Ya? Pregunta. ¿Qué figura geométrica se ha formado? Nos damos cuenta que se ha formado un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo, como ustedes bien saben, debe haber un ángulo recto y además también las propiedades que aplican a los triángulos. Por decirles, en el caso de los ángulos, todo triángulo, a la suma de sus ángulos internos, nos va a dar 90 grados, ¿no es cierto? Pero el caso del triángulo rectángulo es especial porque aplica una ley que nosotros ya vimos en años anteriores, que es Pitágoras. Y si nos damos cuenta, ¿sí? En el triángulo me piden calcular este lado de aquí, el lado más grande, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos muy bien que este lado más grande, en el triángulo rectángulo, también se le conoce con el nombre de hipotenusa. Por lo tanto, si nosotros transcribimos esos datos, aquí, en realidad, en vez de decir espacio, me pide que calcule la hipotenusa. ¿Ya? La hipotenusa, pongamos así. ¿Ya? La hipotenusa es lo que me pide calcular. Y para calcular la hipotenusa también hay una fórmula. Sabemos muy bien que por fórmula la hipotenusa, ¿sí?, nos viene representada como la raíz cuadrada de el un cateto, pongamos cateto 1 al cuadrado, más la suma del otro cateto, pongamos cateto 2 al cuadrado. Esto es lo que nos representa la ecuación de Pitágoras. Pongamos aquí, cerremos la raíz, que sería desde este punto hasta este punto de aquí. Perfecto, entonces,
Resumiendo el problema, una vez que han avanzado ambos móviles en estas direcciones, en 10 segundos se van a encontrar en un punto determinado. Notamos una cosa importante, que el espacio que ha recorrido el móvil 2 es mucho más grande que el espacio que ha recorrido el móvil. Y eso tiene una razón lógica, las velocidades. La velocidad del móvil 1 es más lenta que la velocidad del móvil 2, por lo tanto, en el mismo tiempo, sí habrá recorrido diferentes espacios. Y el espacio, lógicamente, del móvil 2 o el móvil B es más grande que el espacio del móvil 1 y eso debemos de demostrar. Ahora, la pregunta me dice claramente que calcula el espacio entre los dos móviles. Por lo tanto, nos habíamos dado cuenta que es la hipotenusa que forma un triángulo rectángulo. Y la hipotenusa, para resolverlo, tiene esta fórmula de aquí. ¿Cómo transcribo los datos de este triángulo hacia acá en la fórmula? ¿Ya? Entonces, mucha atención a lo siguiente. Si hablamos de los catetos, vean que es un lado, ¿no? Si este es el cateto, supongamos que es el cateto 2 y este es el cateto 1, ¿correcto? De hecho, los catetos son espacios, si ustedes se dan cuenta, son distancias. Yo puedo medir la distancia desde este punto hasta este punto de acá, puedo medir la distancia desde este punto hasta el punto de acá. Son espacios. Yo podría hacer un ligero cambio, un ajuste en la fórmula para no hablar de catetos, sino para hablar de espacios. Entonces, podría yo tranquilamente decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los espacios. Espacio 1 al cuadrado más espacio 2 al cuadrado. ¿Sí? Estoy haciendo un ligero ajuste que me indica exactamente lo mismo, ¿no? Porque no estoy variando para nada la fórmula, ¿sí? Tengo entonces representado de esta manera Pitágoras, la hipotenusa, en base a sus espacios, a cada uno de los espacios recorridos por el móvil. Aquí también tengo que hacer una corrección. Ya no podría llamar hipotenusa, ¿no es cierto? Sino su nombre, que sería el espacio. ¿Ya? El espacio es lo que me piden calcular, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, la de la hipotenusa, porque es lo que me pide calcular el espacio entre los dos móviles, la distancia entre ambos. Ahora entonces vamos a calcular el espacio 1 y el espacio 2 por separado. Para el espacio 1, que está representado con este marcador, con este color, ¿sí? Voy a ponerle acá, espacio 1 es igual a la velocidad del móvil 1 por el tiempo, ¿cierto? Entonces, espacio 1 es igual a la velocidad. El móvil 1 se mueve con 3 metros por segundo, 3 metros por segundo. Dejamos la reglita para que quede esto bien presentado. 3 metros por segundo, ¿ya? Y multiplicado por el tiempo, que son los 10 segundos. 10 segundos. Podemos simplificar las unidades. Si podemos simplificar, se van los segundos con los segundos. Y me queda un espacio 1 de 30 metros. 30 metros. Entonces, lo que ha recorrido el móvil 1 en 10 segundos, viajando a esta velocidad, es 30 metros. Esta línea de aquí a acá mide 30 metros. ¿Correcto? Ahora, en el caso del móvil 2, para el cálculo del espacio, pongamos aquí, espacio 2 es igual a la velocidad del móvil 2 por el tiempo. Ya vean que no he puesto tiempo 1 ni tiempo 2, porque son el mismo tiempo, es un tiempo común para ambos. Me quedaría entonces que el espacio 2 es igual a la velocidad del móvil 2, que son los 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, a ver, 4 metros por segundo, y multiplicado por el tiempo, que es común para ambos, de 10 segundos. De 10 segundos. Como también simplificar, como en el caso anterior, se van los segundos con los segundos. Y me quedaría que el espacio 2 es equivalente a 40 metros. Entonces, esta línea de aquí A hasta el punto B mide 40 metros. Perfecto. Hemos calculado únicamente los espacios correspondientes a cada uno de los móviles que se han trasladado en diferentes trayectorias perpendiculares durante 10 segundos y han cubierto cada uno de ellos un espacio. En el caso del móvil 1, 30 metros y el móvil 2,
40 metros, que por lógica sabemos muy bien que el espacio va a ser más grande porque su velocidad es mayor que la del móvil. Perfecto, entonces hemos llegado a sacar los espacios individuales, pero nos falta todavía aplicar la fórmula de Pitágoras para hallar el espacio entre los dos móviles. En un siguiente paso vamos a transcribir la fórmula de la hipotenusa. Para el cálculo de la hipotenusa, tenemos la fórmula planteada. Espacio es igual a la raíz cuadrada de espacio 1 al cuadrado más espacio 2 al cuadrado, y eso extraemos la raíz cuadrada. Reemplazando los datos me quedaría que el espacio, ¿sí? O dicho de otra manera, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Dejemos primero esto y vamos reemplazando cada uno de los datos referentes al espacio. Pongamos aquí la raíz cuadrada, un poquito más grande. Perfecto. Reemplacemos los datos. El espacio 1 sería los 30 metros. Recordemos que eso calculamos el espacio, sería 30 metros. En el caso del cateto, 1, ¿sí? No voy a poner las unidades por esta vez, porque sabemos que al sacar el espacio me va a quedar obviamente en metros, ¿no? Solamente por esta ocasión. En otros casos, necesariamente deberíamos poner las unidades para ver qué lo... No, pongamos, no nos compliquemos. Sería entonces 30 metros, ¿ya? En el caso del espacio, 1 al cuadrado. ¿Ya? Tenemos entonces, este dato es muy importante, al cuadrado, más el espacio 2, habíamos sacado 40 metros, si recordamos, en los cálculos anteriores, 40 metros, que también es al cuadrado, ¿no? Entonces, todo este cálculo, al realizarlo, tendríamos espacio igual a la raíz cuadrada, pongamos raíz cuadrada, vamos ya calculando cada uno de los espacios para luego poner dentro de la raíz, ¿no? Tendríamos entonces los datos de la siguiente manera. Tendríamos 30 al cuadrado me da 900 metros cuadrados. 900 metros cuadrados. ¿Perfecto? Muy bien. Tenemos entonces 900 metros cuadrados. En un caso más, 40 al cuadrado me da 1600 metros cuadrados. Correcto. Realizando las operaciones, tendríamos un total de 2500 metros cuadrados. Pongamos aquí, espacio es igual a 2500 metros cuadrados. Muy bien, a esto hay que extraerle la raíz cuadrada. Y cuando extraemos la raíz cuadrada, nótese una cosa importante. Se extrae la raíz cuadrada tanto del número como de la unidad. En este caso, el cuadrado del metro se eliminaría. ¿Entendido? Entonces, vamos a pasar a calcular la raíz cuadrada de toda esta cantidad y me daría como resultado, voy a dibujarles nuevamente aquí la raíz para que no se pierdan, para que se entienda perfectamente. Tenemos entonces aquí la raíz cuadrada de 2500 metros cuadrados, ¿no? Lo que vamos a tratar de resolver. Metros cuadrados, perfecto. Por cuestiones de espacio voy a trasladar el resultado a la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, este resultado voy a ponerle acá. ¿Ya? Y como resultado final. Entonces, saquemos la raíz cuadrada de 2500, me quedaría 50 metros. Entonces, el espacio que acabamos de sacar, el espacio sería igual a 50 metros. O también, si nosotros queremos referirnos al gráfico, estos 50 metros representan la hipotenusa del triángulo rectángulo. Lo que habíamos planificado en un principio, nos damos cuenta que el resultado nos indica que hay 50 metros de separación entre el punto A y entre el punto B, entre el móvil A y el móvil B.
Esta sería entonces la resolución para este tercer problema. Nótese una cosa importante, el gráfico nos ha llevado a la parte importante de una de las propiedades del triángulo rectángulo, que es Pitágoras. ¿Entendido? Entonces, en base a Pitágoras, nosotros determinamos que al sacar la hipotenusa estaríamos sacando la distancia entre los dos móviles. Para este cuarto y último problema, los datos dicen lo siguiente. El enunciado del problema dice lo siguiente, perdón. Dos móviles están separados entre sí 36 metros. Entonces, en este caso me dan la separación entre ambos de 36 metros. Sería el espacio. 36 metros. Perfecto. Se mueven en sentidos contrarios, acercándose con velocidades constantes de 2 metros por segundo y 4 metros por segundo. Entonces, vamos a coger a la velocidad 1 con 2 metros por segundo y a la velocidad 2 con 4 metros por segundo. Perfecto. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿En qué instante se encuentran los móviles? ¿En qué instante se encuentran los móviles? O dicho de otra manera, para que se entienda mejor, ¿en qué tiempo se van a cruzar los móviles? Por lo tanto, esta es la incógnita, el tiempo. Aquí es muy importante porque estamos trabajando con dos móviles, ¿no? A diferencia de los problemas anteriores de la clase pasada, solo se trabaja con un móvil. Aquí tenemos que combinar, como ustedes acaban de notar en los problemas anteriores, en los tres primeros, que los dos móviles tienen que juntarse para sacar una determinada situación. Este problema no es de excepción, ¿no? Entonces, nos dice que hay una distancia de separación entre los dos móviles de 36 metros. Entonces, vamos a situar de igual manera un móvil A y un móvil B. Entonces, vamos a situar aquí el móvil A, ¿ya? Pongamos aquí el móvil A. Y el móvil B, que va a estar acá. Pongamos aquí. Pongamos el móvil B en este punto de aquí. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el móvil A se va a mover en esta dirección, ¿ya? Nos habla de direcciones opuestas, va a moverse en esta dirección, y en el caso del móvil B se va a mover en sentido opuesto, por lo tanto sería de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dibujamos ahí, sería de esta manera. Muy bien, perfecto. Si tenemos como base una carretera, vamos a suponer que son dos automóviles. Perfecto, vamos a dibujar aquí la carretera en el medio de los dos. Cada quien en su carril. Perfecto. Esta es una carretera. Vamos a situarles aquí. Esto es muy importante que se pueda entender. Nótese que estoy trabajando en la forma gráfica para que pueda estar comprendido muy bien el problema, ¿no? Entonces, tendríamos cada uno los carriles para cada vehículo. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos entender, nos dice que hay una distancia de separación entre los dos de 36 metros. Eso quiere decir que desde este punto, que le voy a graficar aquí, desde este punto hasta el otro punto, hasta acá, ¿sí? Existiría 36 metros, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí 36 metros. Esa es la distancia de separación de los dos móviles. Ahora, me pide calcular el tiempo en el cual ambos se logran encontrar. Mi pregunta es la siguiente. Se encontrará en el momento que comienzan a los móviles a moverse de esta manera, se encontrará exactamente en la mitad de la trayectoria a los 18 metros. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque la razón simple son las velocidades. Si nosotros pusiéramos aquí como un punto de referencia la mitad, ¿ya? Al darnos cuenta que el móvil 1 viaja a 2 metros por segundo y el móvil 2 viaja a 4 metros por segundo, es obvio pensar que se encontrarán en el lado de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el móvil B va a tener mayor velocidad y el móvil A, al tener menos velocidad, no va a llegar a la mitad, ¿no? En cambio, el móvil B ya pasó la mitad. Dibujemos. Si el móvil A y B parten con diferentes velocidades,
el móvil B se va a dirigir de esta manera, ¿no es cierto? Y al ir más rápido, llegar a un punto en el cual se va a encontrar con el móvil A. Dibujemos acá y pongamos aquí, justo en este punto. Ya. Aquí se cruzan, ¿no? Supongamos que son dos vehículos en este punto y en este punto, una vez que han partido, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Los dos choferes son amigos y se saludan uno con otro frente a frente. Ahí se cruzan ambos móviles, ¿no es cierto? Hay este cruce de los dos móviles. Entonces, vean que la distancia de separación entre los dos es 36, ¿no? Pero se encuentran más acá de la mitad porque la velocidad del B es mayor que la velocidad del A, del móvil 1. ¿Qué pasaría si nosotros cambiamos las velocidades? Si en el caso del móvil A no es 2, sino es 4, y en el caso del móvil B no es 4, sino es 2, ¿en dónde se encontrarían? Es obvio que se encontrarían más acá, ¿no es cierto? Porque el móvil A tendría mayor velocidad que el móvil B. Por eso mi pregunta era, si se encuentran exactamente en la mitad, no. Se deberían encontrar exactamente en la mitad cuando las dos velocidades sean iguales, ¿no es cierto? Pero obviamente no ponen las velocidades iguales porque no, si no, por lógica se resolvería el problema fácilmente. Ahora entonces, el tiempo en el que se han encontrado ambos. Si notamos una cosa importante, si yo sumo este espacio que ha recorrido A y sumo el espacio que ha recorrido B, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar siempre la distancia o espacio total entre los dos móviles, 36. Sea cual sean las velocidades, sea cual sean los espacios que hayan recorrido cada uno de ellos, siempre me darán 36, porque esa fue la distancia original de partida de ambos móviles. Yo podría plantear la siguiente ecuación. Podría decir que el espacio total, o sea, los 36, es igual al espacio recorrido por el móvil A más el espacio recorrido por el móvil B. Sea cual sea las velocidades, ¿sí? Voy a quitar entonces aquí este 36 metros, que es simplemente la distancia entre los dos móviles. Vuelvo a repetir. Si sabemos que el móvil B tiene mayor velocidad, va a encontrarse pasado la mitad con el móvil A, que tiene menos velocidad, ¿sí? Si tuvieran ambos las mismas velocidades, ambos recorrieran con la misma velocidad y exactamente en este punto se encontrarían, que sería la mitad de las dos trayectorias, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si el móvil A es más rápido que el móvil B? Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Como es más rápido el móvil A, vendría acá y se encontrarán por aquí. Sí, son los tres casos que se podrían dar. Pero en cualquiera de esos tres casos, si yo sumo las distancias tanto del uno como del otro, siempre me va a dar el total de 36 metros, la distancia de A a B en la carretera, ¿sí? Entonces, yo podría reemplazar esta ecuación, podría dejarle que los 36 metros que es el espacio entre los dos móviles, van a ser igual al espacio de A más el espacio de B. Esa sería la ecuación que tengo que plantear. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tiempo? Sea cual sea la velocidad y los espacios recorridos, el tiempo para ambos va a ser exactamente el mismo, ¿sí? No importa las velocidades, no importa los espacios que hayan recorrido. Siempre se encontrarán en un punto común, hablamos de este, en un tiempo exactamente igual. Esto es muy importante comprender, ¿no? El tiempo va a ser exactamente el mismo para ambos, pero lo que cambia son los parámetros de velocidad y espacio. Mientras más rápido me muevo, es obvio que recorro más espacio. Mientras más lento me muevo, recorro menos espacio. Esto es lo que me dice la ecuación. Ahora entonces, para reemplazar cada una de las variables que tenemos, tanto en el espacio A como en el espacio B, vamos a plantear la ecuación en esta parte de arriba. Así vamos a trasladar ahí, voy a borrar el gráfico. Perfecto. Continuando con la ecuación. Había quedado planteado que el espacio del A más el espacio del B nos da como consecuencia siempre el espacio total entre los dos móviles, 36 metros. Reemplazando los datos, tendría 36 metros es igual al espacio de A. ¿Cómo saco el espacio? Sabemos bien que el espacio, en cualquier caso, pongamos acá, recordando un poco las fórmulas del MV, el espacio siempre va a ser igual a velocidad por el tiempo, ¿correcto? Entonces, esa formulita voy a aplicar para cada uno de los espacios. En el caso del espacio de A,
que sería el primer móvil, sería, pongamos, los 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, que sería su velocidad, 2 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, ¿no es cierto? O para que se entienda mejor de esta manera, hagamos todo por pasos, así sea un poquito demorado, pero hagamos por pasos. El espacio de la se forma justamente de la velocidad de A por el tiempo, que sería la velocidad 1, ¿no es cierto? Por el tiempo. Más el espacio de B. ¿Cómo se forma el espacio de B? Con la velocidad de B, que vendría a ser el móvil 2, por el tiempo. ¿Correcto? Vean que aquí he puesto el tiempo en común, no he puesto ni tiempo de A ni tiempo de B, porque el tiempo, como os había explicado, es exactamente el mismo para ambos. Continúo, entonces me quedaría 36 metros y voy reemplazando los datos ahora con cada uno de las equivalencias de sus velocidades. Velocidad 1, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, y multiplicado por el tiempo. El tiempo todavía no tengo. El tiempo es una incógnita, ¿no? Voy a ponerle aquí con diferente color, porque el tiempo es una incógnita. Más, continuamos con la ecuación, más, tengo ahora la velocidad de B, que son los 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, pongamos también, y por el tiempo, como dice la fórmula, que es la incógnita, el tiempo t. También le vuelvo a poner de esta manera. Muy bien. Matemáticamente, ¿cómo puedo resolver las dos cantidades si pueden ser sumadas? ¿Correcto? Entonces me quedaría, continuando con la ecuación, 36 metros, y si sumo ambas cantidades, serían igual, 2 más 4, 6 metros por segundo. Mucho cuidado aquí, no estamos multiplicando porque en algunos casos saben poner metro cuadrado por segundo cuadrado. Mucho cuidado con eso, no estamos multiplicando, simplemente estamos sumando dos cantidades con las mismas unidades. 2 más 4 me quedaría 6 metros por segundo. Perfecto, entonces al lado me quedaría el tiempo t, ¿sí? Que es común para ambos. O, aquí que estoy aplicando, un caso de factoreo, el factor común. Si recuerdan, el factor común sería la t de tiempo, ¿sí? Y se suman las dos cantidades que me dan 6 metros por segundo. Ahora vamos al caso de las ecuaciones. ¿Cómo despejo la letra t? Nos damos cuenta que la letra t está influenciado por toda esta unidad que tengo aquí, por todo este monomio que es 6 metros por segundo. ¿Qué operación realiza t? Multiplicación. ¿Cómo debería pasar este valor al otro lado? Dividiendo. Entonces me quedaría, continuamos con el problema, hacia acá por favor, me quedaría entonces esto igual a 36 metros, todo sobre los 6 metros por segundo. Todo sobre los 6 metros por segundo. Pongamos aquí 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Perfecto. 6 metros por segundo. Como estamos calculando el tiempo t, aquí podemos simplificar los metros con los metros. Los metros se van con los metros y me queda obviamente la unidad que va a ser los segundos y la respuesta me quedaría 6 segundos. 6 segundos. ¿Qué significa esto entonces? Leyendo ya finalmente el problema, que estando separados los móviles 36 metros y al viajar ambos con dos velocidades distintas, al salir en estas direcciones opuestas, se encuentran justo a los 6 segundos, como les había puesto el ejemplo de los dos conductores, a los 6 segundos exactamente, ellos se ven frente a frente y se saludan, por ponerles un ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que el 6 segundos es un tiempo común para ambos móviles. Esta sería la resolución del cuarto problema. Como ustedes notan, es un poquito más complejo, pero siempre es importante un gráfico para poder tener una idea más ajustada a lo que nos pide el problema. Listo, señoritas, esta es la clase del día de hoy. Muchas gracias.